Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda desde Urantia, Toronto. ¿Verdad, belleza y bondad? En esta nuestra sesión número 63 del 3 de mayo 2023. Aquí vamos a entrar en el documento número 38, los espíritus ministrantes del universo local. Y como siempre empezamos con una pequeña oración que en esta oportunidad la voy a ofrecer yo. Divino Padre Celestial, te damos gracias por estar nuevamente reunidos en torno a tu revelación. Y te pedimos una vez más que nos ilumines, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender, asimilar y poder transmitir tus verdades reveladas. Te pedimos también por las personas que están pasando por problemas de salud, por problemas económicos, para que encuentren solución a ellos, para que tengan la fortaleza de aceptar tu voluntad y que sea lo mejor para todos. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Padre, Cristo Miguel. Amén. Amén. Bien. A compartir el documento ilustrado para ustedes. Vamos a ver, está por acá. 38, sí, este es. Muy bien. Este es un documento muy interesante. Voy a centrarlo un poquito porque me parece que no está bien centrado. No sé si el tamaño de letra que la ven bien. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, ¿Se te ven. puede leer? Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente. Ketita, ¿estás ahí? Gracias. A ver, ¿te lees el primer párrafo, Ketty? Documento 38, libro de Urantia. Los espíritus ministrantes del universo local. Hay tres órdenes distintos de personalidades del espíritu infinito. El impetuoso apóstol lo comprendió cuando escribió que Jesús ha subido al cielo y está a la diestra de Dios, y a él se someten ángeles y autoridades y potestades. Los ángeles son los espíritus ministrantes del tiempo. Las autoridades, la hueste de mensajeros del espacio. Las potestades, las personalidades más altas del espíritu infinito. Gracias. Vamos a comentar algunas cosas de este primer párrafo, ¿no? Nos hablan del apóstol impetuoso. El apóstol impetuoso, que también es conocido como el apóstol amado por Jesús, mal llamado, diría yo, porque Jesús amó Sí, por igual a todos sus apóstoles, ¿no? Se Juan, refieren al apóstol Juan, a Juan. el que escribe el Apocalipsis, ¿no? Y entonces a él le permiten ver como si fuera un sueño, una visión, los mundos de estancia, ¿no? Y le permiten ver a ángeles. Inclusive él se postra ante uno de ellos y el ángel le dice, no, yo no merezco adoración. Bien. Y entonces él, cuando escribe que Dios sube al cielo a la diestra del Padre y en él se someten ángeles, autoridades y potestades, se refería a los tipos de ángeles que están descritos en la angelología cristiana. Hay dos angelologías, la angelología judía y la angelología cristiana, y hay diferencias. En la angelología cristiana se hablan de potestades, se hablan de tronos, dominaciones, virtudes, principados, arcángeles. El ángel más importante en la angelología cristiana es el serafín, pero en la angelología judía es el arcángel, ¿no? Es más, dicen, como habíamos visto en el documento anterior, que el arcángel Miguel, ni ningún arcángel se llama Miguel, es el protector de Israel contra los demonios. Bueno, en fin, hay toda en la teología cristiana, católica, se habla mucho de los ángeles y hay 9 grados, 9 categorías. Ahora en este documento vamos a
definir bien quiénes son estos ángeles y cómo están organizados, cómo son las huestes celestiales de estos ángeles, considerados espíritus ministrantes, porque nos sirven, nos ministran, nos ayudan en nuestra carrera ascendente. No todos, pero aquí se describen los que sí están involucrados en la carrera ascendente. Vamos a ver un grupo, hay hasta 6 grupos de ángeles que no se nos revela porque no tienen nada que ver con nuestra carrera ascendente. Bien. José Luis, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo? Sí, nada más una pregunta, nada que ver el apóstol Juan con Juan el Bautista, ¿verdad? Son diferentes totalmente. Son totalmente diferentes. Juan el Bautista nunca fue apóstol, nunca fue apóstol de Jesús. Más bien, los seguidores de Juan Bautista, de Juan el Bautista o el Anunciador, que le dicen algo a algunos otros, sí se pasaron digamos, al grupo de Jesús. O sea, los apóstoles de Jesús vinieron del grupo que rodeaba o que acompañaba a Juan el Bautista. Ahí hay toda una historia que se van a ver en documentos más adelante. Y otra cosa también que este primer párrafo tiene varias cosas que comentar, ¿no? Nos dicen que las autoridades vienen a ser los huestes de mensajeros del espacio. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el documento 25, trata justamente de eso, ¿no? Los huestes de mensajeros del espacio son un grupo de personalidades en donde están, les menciono acá, los servitales de Abona, conciliadores universales, asesores técnicos, custodios de los registros del paraíso, registradores celestiales, acompañantes de la Morontia, acompañantes del paraíso. Bien, estos son el grupo de los llamados mensajeros, huestes de mensajeros del espacio. Las potestades vienen a ser las personalidades más altas del espíritu infinito, en donde están los mensajeros solitarios, los supervisores de los circuitos, los directores del censo, auxiliares personales del espíritu infinito, inspectores asociados, centinelas asignados y guías de los graduados. Eso está en el documento 24. Las huestes de mensajeros del espacio en el documento 25. Y los espíritus ministrantes están en el 26 y el 28. En el 26 se hablan de espíritus ministrantes del universo central y en el 28 del superuniverso. Esos espíritus ministrantes del paraíso Abona son los supernafines, ¿no? Y en los superuniversos están los seconafines, los omniafines y los terciafines. Acá se van a mencionar un poco también. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? No, de mi parte no. Adelante, José Luis. Léete el siguiente párrafo. Hay 3 órdenes distintos de personalidades del Espíritu Infinito. El impuesto apóstol lo comprendió cuando escribió que Jesús ha subido al cielo y está a la diestra de Dios, y a él se someten ángeles y autoridades y potestades. Los ángeles son los espíritus ministrantes del tiempo, las autoridades, las huestes de mensajeros del espacio, las potestades de las personalidades más altas del Espíritu Infinito. Léete el siguiente, porque ese ya lo había leído Ketty. El siguiente párrafo, por favor. Al igual que los supernafines en el universo central y los econafines en un superuniverso, las serafines en sus querubines y sanobines asociadas constituyen el cuerpo angélico de un universo local. Gracias. Entonces acá está lo que acabamos de decir, ¿no? Los supernafines son ángeles del universo central. ¿Qué es el universo central? El paraíso y Abona. Y las seconafines en la capital del superuniverso. Serafines y querubines con sus compañeras sanobines son los ángeles que están trabajando en nuestro universo local. ¿Ok? Renato, nos dices el siguiente párrafo, por favor.
Todas las serafines se ajustan a un modelo bastante uniforme de universo en universo. Presentan un mínimo de variaciones en los 7 superuniversos. Entre todas las clases de seres personales de espíritu, son los que más se acercan a un tipo estándar. Sus varios órdenes constituyen el cuerpo ordinario de ministradoras cualificadas de las creaciones locales. Bien, si bien vamos a ver que hay un gran número de clases de serafines, ¿no? Todas tienen un modelo uniforme, nos dicen, son de una naturaleza prácticamente idéntica, ¿no? Pero hay muchas clases, vamos a ir viendo esas clases más adelante en los párrafos siguientes, ¿no? Otra cosa que les destaco es que en esta traducción 2021 se les ha considerado como ellas, las serafines, ¿no? No dicen las serafinas, dicen las serafines, por un párrafo que viene a continuación, que vamos a leer, que justifica esa denominación. Ok. Entonces, por ejemplo, en este cuadro pueden ver ustedes 3, 6, 7 tipos distintos de serafines. Las serafines supremas, las serafines superiores, las serafines supervisoras, las serafines administradoras, las ayudantes planetarias, las ministras de transición y las serafines del futuro. Bien, como para ir adelantando la descripción que va a venir más adelante. Ok. Jairo, ¿nos puedes leer la primera sección del documento? Sí, con todo gusto. Buenas noches si llegaron nuevos hermanos a la sala. Ok. Número 1, o sección primera, el origen de las serafines. Las serafines son creadas por el Espíritu Madre del universo. Fueron proyectadas en formaciones unitarias, 41.472 cada vez, es decir, en cada acto creativo. Desde la creación de las ángeles patrón y de ciertos arquetipos angélicos en los primeros tiempos de Nevadón. El Hijo Creador y la representante del Espíritu Infinito en el universo colaboran en la creación de un gran número de hijos y otras personalidades del universo. Una vez terminada esta labor conjunta, el Hijo se dedica a la creación de los hijos materiales, las primeras criaturas sexuadas, al tiempo que el Espíritu Madre del universo acomete su primer trabajo en solitario de reproducción de espíritus. Comienza así la creación de las huestes seráficas de un universo local. Muy bien. Gracias. Gracias, Jairo. Entonces, estas serafines son creadas por el Espíritu Madre del universo en grupos de 41.472 cada vez. ¿Ok? Este número es muy significativo. Vamos a ver más adelante que se repite. Y después vamos a analizar cómo todos estos números relacionados con los seres personales de nuestro universo tienen un factor un denominador común, ¿m? Que es el número de nuestro Padre, nuestro Hijo Creador, nuestro Hijo Miguel, Creador de nuestro universo, ¿no? Todo gira en torno a ese número. Y vamos a ver cómo se cumple eso en todos los números que vamos a leer a continuación, que son varios. Entonces, en un primer momento, tanto el Hijo Creador como la Ministra Divina crean personalidades. Recuerden ustedes, se crea el primogénito, es la brillante estrella matutina. Después se crean los Melquisedec, o el padre Melquisedec se crea, y junto con él los demás Melquisedec. Después vienen los hijos, la Nonandec, después primero los Borandadec, después los Nonandec, después los portadores de vida, como recordarán ustedes, ¿no? Y una vez que termina la creación de estos seres en conjunto, hay otros seres que hemos visto en el documento anterior, como los Susatia, los Univitatia, en fin. Pero hay un momento en que tanto la ministra divina como el Hijo Creador empiezan a crear ellos por su cuenta.
Y lo primero que crea el Hijo Creador es los hijos materiales, los que van a ser los Adanes y Evas planetarios. Él les transmite su naturaleza dual y los crea sexuados, uno con el sexo masculino y la Eva femenina. Y la ministra divina empieza a crear las huestes de ángeles, ¿ok? Y como son hijas de Dios, deben ser denominadas como del sexo femenino. Ahora vamos a ver eso. Entonces tienen ustedes aquí que juntos crean, por ejemplo, los Melquisedecs, los Borondadecs, los portadores de vida, los Lanonandecs. Bien. Acá hay una representación de la teología cristiana de los serafines. Los serafines consideran que tienen 6 pares de alas. Ok. 3 pares sería. 3 pares de alas, sí. O sea, 6 alas. Y aquí están los hijos materiales creados por el Hijo Creador, solo. Uno de sexo masculino y otro femenino, que van a tener una descendencia, van a poder reproducirse, por eso son sexuados. Estos hijos están en las capitales de los sistemas. Y el Hijo Creador crea una pareja para cada sistema. Entonces, si recordamos cuántos sistemas forman una constelación, son 100 sistemas por constelación y el universo local está conformado por 100 constelaciones. Para cada sistema hay una pareja de hijos materiales. Ellos tienen una prole de hijos e hijas que después van a ir a los planetas, van a ir a los mundos como elevadores biológicos de las razas de cada planeta. Así vinieron a Urantia, Adán y Eva. Bien. Aquí el Espíritu Madre, por su cuenta, crea las huestes de ángeles, ¿no? Acá hay un batallón de serafines que está conformado por un gran número de ellos, pero ella va creando en promociones o en grupos de 41.472. O sea, cada vez que hace un acto creativo, aparecen estos 41.472 serafines. Ni uno más, ni uno menos. Bien. Miriam, ¿nos lees, por favor, el siguiente párrafo? Estas órdenes angélicas son proyectados en el momento en que se planean de las criaturas mortales con voluntad. La creación de las serafines data del momento en que el Espíritu Madre del universo logra una personalidad, no la de igual en rango al Hijo Maestro, que alcanzará más adelante, sino la de ayudante creativa inicial. Antes de este acontecimiento, las serafines que servían en Nevada temporalmente por un universo vecino. Ok, acá hay varias cosas que vale la pena resaltar. En primer lugar, cuando empiezan su aventura creativa, el Hijo Creador y su conserje, la ministra divina, ellos van acompañados de 1000 terciafines desde la capital que son donados o que son adjudicados o asignados desde Ubersa, la capital del superuniverso, ¿ok? Pero además ellos se prestan de un universo cercano, de otro universo local cercano, se prestan ya serafines, ¿m? Para ayudar en las labores que haya que hacer, ¿no? Entonces, estos serafines prestados se mantienen hasta que la ministra empieza a crear sus propios serafines. Ahora, como ustedes recordarán, la ministra divina pasa por varias etapas evolutivas, ¿no? Ella aparece en la mente del Espíritu Infinito y es traída a la existencia en el mismo instante en que el Padre y el Hijo
conciben un nuevo concepto de hijo creador, ¿ok? En ese mismo instante, por una reacción de compensación, de equilibrio, ¿no? Entre las tres deidades del paraíso, se crea la compañera de ese hijo creador. Después esta hija del Espíritu Infinito, que va a ser su representante en cada universo local, es tomada a cargo de uno de los espíritus rectores, o sea, como quien dice, para que la eduque. Y así se va formando, por un lado se va educando, se va capacitando el hijo creador, y por otro lado su consorte, hasta que llega un momento en que ambos tienen que salir juntos a la aventura creativa, a crear su universo. En ese momento, la ministra pasa a otra etapa, el espíritu madre, ¿no? Y cuando empiezan a crear, cuando juntos crean a la brillante estrella matutina, ella recibe una personalidad, ¿no? Porque antes era un espíritu prepersonal. Pero esta personalidad, que acá la califican como personalidad relativa, no se completa no llega a su plenitud hasta que el Hijo Creador ha completado sus 7 otorgamientos. Cuando regresa del 7º otorgamiento, ella, viene el llamado jubileo de los jubileos, ella adquiere el mismo rango que él. Entonces, este acto creativo de estos ángeles, de estas huestes angélicas, se produce antes de que el Hijo Creador haya completado sus otorgamientos, ¿no? Por lo tanto, ella está, por eso dicen, con una personalidad relativa. ¿Queda claro eso? ¿O hay alguna duda? En el documento, si no me acuerdo, 14, creo, se explican esas 7 etapas por las cuales pasa la ministra divina, ¿no? En su evolución. Mario, ¿nos puedes leer el último párrafo, por favor? Las serafinas se siguen creando periódicamente. El universo de Nevadón está todavía en formación. El espíritu madre del universo no deja nunca de ejercer su actividad creativa en un universo que está en vías de crecimiento y perfeccionamiento. Gracias. Acá convendría recordar en qué grado de desarrollo, desarrollo creativo está nuestro universo, ¿no? Hemos visto en un documento anterior que hay aproximadamente 3.800.000 planetas habitados, ¿no? De los 10 millones que deben haber solamente en nuestro universo local. Por lo tanto, las serafines tienen que seguirse creando en estas jornadas de 41.000, ¿no? y pico, porque cada vez van a haber más mundos habitados y se van a necesitar más serafines, ¿no? Más guardianas del destino, más espíritus acompañantes de los mortales, ¿no? Entonces, por eso esta actividad creativa no ha terminado. Bien. Pasamos a la segunda sección del documento. Vanessa, ¿nos puedes leer, por favor? Las naturalezas angélicas. Las ángeles no tienen cuerpos materiales, pero son seres definidos y diferenciados. Tienen naturaleza y origen de espíritu. Aunque invisibles a los mortales, os perciben tal como sois en la carne, sin ayuda de transformadores ni traductores. Comprenden intelectualmente el modo de vida de los mortales y comparten todas las emociones y sentimientos no sensuales del hombre. Aprecian vuestros esfuerzos en los campos de la música, el arte y el verdadero humor, y disfrutan mucho con ellos. Conocen plenamente vuestras luchas morales y vuestras dificultades espirituales. Aman a los seres humanos y vuestros esfuerzos por amarlas y comprenderlas solo pueden conducir al bien. Gracias, Vanessa. Miren, Sí. ¿qué nos quieren decir en este párrafo? Que los ángeles están por encima de nosotros los humanos, los mortales, ¿no? Tienen una naturaleza superior. Nosotros no los podemos ver,
pero ellos sí nos pueden ver y nos pueden oír, comparten con nosotros una serie de cosas, ¿no? Tienen las mismas emociones. La única emoción o el único sentimiento que ellas no comparten con nosotros es la sensualidad o la sexualidad, ¿verdad? Porque ellas no tienen un sexo. Están consideradas como seres femeninas, como vamos a ver más adelante, pero ellos no, desde que no se reproducen entre ellas, no hay forma de que ellas puedan comprender cómo es esa relación entre hombre y mujer, en fin, la relación que tenemos nosotros como seres sexuados, ¿no? Bien. Le toca a Ketita. Ketita, nos lees el siguiente, por favor. Aunque las serafines son seres muy afectuosos y comprensivos, no son criaturas con emociones sexuales. Son en gran medida como seréis vosotros en los mundos mansión, donde ni os casaréis ni seréis dados en matrimonio, sino que seréis como las ángeles del cielo. Pues todos los que sean considerados dignos de alcanzar los mundos mansión, ni se casan ni se dan en matrimonio, y ya no mueren más, pues son iguales a los ángeles. Sin embargo, cuando tratamos con criaturas sexuadas, acostumbramos a llamar hijos de Dios a los seres que son descendencia más directa del Padre y el Hijo, mientras que nos referimos a la descendencia del Espíritu como las hijas de Dios. Las ángeles, por lo tanto, se las designa generalmente con términos del género femenino en los planetas de seres sexuados. Gracias, Ketita. Esto ya lo he subrayado porque Bien. por este párrafo es que decidieron en la última traducción denominar a las serafines como las serafines, ¿no? Y también las querubines y sanobines. Bien. Si sacamos acá fuera de contexto esa frase que dice, ya no moriréis, pues sois iguales a los ángeles, no quiere decir que alcancemos la naturaleza de ángeles o nos convirtamos en ángeles al pasar a los mundos mansión. ¿No? Nunca vamos a ser como ellos. Seremos mortales ascendentes, progresores morontiales, ¿no? Y posteriormente espíritus, pero no seremos ángeles. Seremos como los ángeles del cielo, ¿no? Que no se casan, no son dados en matrimonio, no tienen ninguna Todavía. emoción sexual porque ya no hay reproducción, eso no tiene sentido. Eso solamente es importante en nuestra vida mortal, ya no en la vida de los mundos mansión. Entonces ahí nos pareceremos a los ángeles en ese aspecto, de que ya no vamos a continuar reproduciéndonos, ¿no? Por lo tanto, no habrá emociones sexuales. Muy bien. Continuamos. Qué bonito, porque lenta y paulatinamente nos vamos deshaciendo de todas estas cosas que sentimos en la carne. Ahora, no se puede decir que la En los mundos de sexualidad estancia. sea propio de nuestro origen animal o de nuestra joven. condición Buenas básica tardes. material, no, porque estamos viendo que el mismo Hijo Creador, el Padre, crea criaturas sexuadas, que son los hijos materiales. Te cobraría unos 50 pesos. Vamos a mutear a Octavio, que está en problemas de su trabajo. Ok. José Luis, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Las serafines son creadas de tal modo que pueden actuar tanto en niveles espirituales como en niveles en sentido literal. Hay pocos aspectos de la actividad de la morontia o del espíritu que no estén abiertos a sus ministraciones, aunque en estatus personal las ángeles no están tan lejos de los seres humanos. En ciertas actuaciones funcionales, las serafines lo superan por mucho. Poseen muchos poderes que están mucho más allá de la comprensión humana. Por ejemplo, se os ha dicho que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, y es cierto que lo están, pero una serafín no
pasa el tiempo contándolos y manteniendo su número actualizado. Los ángeles poseen poderes inherentes y automáticos, es decir, automáticos hasta donde vosotros podríais percibir, de saber esas cosas. Para vosotros, una serafín sería sin duda un auténtico prodigio matemático. Por eso, muchas tareas que serían descomunales para los mortales, las serafines las ejecutan con toda facilidad. Bien, en este párrafo lo que nos quieren decir que las serafines son creadas con una mente poderosa, ¿no? Que pueden hacer cosas casi instantáneamente, que si nosotros intentáramos hacerlas sería pues muy difícil o imposible, ¿no? Realizarlas. Y ellos pueden tener, si desean, contarnos los cabellos, ¿no? Pero obviamente esa no es la función ni necesitan hacerlo, pero si quisieran podrían darnos el número exacto de nuestros cabellos en el momento que nosotros le preguntáramos, ¿no? Entonces esa es una de las características más saltantes, ese prodigio matemático que tienen las mentes de las serafines. Bien. Renato, nos lees el siguiente, por favor. Los ángeles son superiores a vosotros en estatus espiritual, pero no son vuestras jueces ni vuestras acusadoras. Sean las que sean vuestras faltas, los ángeles, aunque más grandes en poder y en fuerza, no formulan acusación alguna contra vosotros. Los ángeles no juzgan a la humanidad, y tampoco los mortales como individuos deberían prejuzgar a sus semejantes. Este párrafo es muy importante porque nos da una lección, ¿no? Nos dicen si las ángeles que son tan poderosas, que no solo en fuerza y de mente y en poder, ¿no? Nunca nos juzgan. Así tampoco deberíamos nosotros juzgarnos unos a otros, ni prejuzgarnos. Eso debemos tomarlo como una verdadera admonición, ¿no? Si los ángeles no nos juzgan, ¿quiénes somos nosotros para juzgarnos entre nosotros, ¿no? Bien. Jairo, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Sí, gracias. Vamos, era que tenía el micrófono muteado. Vamos. Hacéis bien en amarlas, pero no deberíais adorarlas. Las ángeles no son objeto de adoración. Cuando vuestro vidente se postró en adoración a los pies de la ángel, la gran serafín Loyalatia le dijo: no has de hacerlo. Yo soy una servidora como vosotros y vuestras razas, y todos tenemos el mandato de adorar a Dios. Gracias. Gracias, Jairo. Entonces solamente se adora a Dios. Y cuando decimos Dios, ¿a quién nos referimos? ¿A nuestro Padre, Hijo, Creador, o a Dios, el Padre Universal? ¿Mm? A Dios, el Padre Universal. Y yo siempre pienso así también. Sí. Sin embargo, nuestro Hijo Creador, al haber completado sus 7 otorgamientos y ser un hijo mayor o un hijo que tiene todo la soberanía sobre su universo creado, nosotros le podemos adorar y los ángeles del cielo también lo adoran. Eso está bien explicado en el documento 5. Podemos revisarlo más tarde, pero el Hijo, al primero que debemos adorar y es digno de admiración, es nuestro Padre Creador. Y por él también adoramos al Padre Universal. ¿Ok? Pero no debemos adorar a los ángeles, así como dijo Loyalatia, que fue el ángel que le habló a Juan, el apóstol vidente, al que se le permitió ver parte de la
grandiosidad de los mundos de estancia. O sea, él pudo ver uno de los 7 cielos, ¿no? De los 7 mundos de estancia, que son en realidad el cielo. Son exactamente igual, que tienen la belleza y el resplendor del mismo paraíso. Bien. Le damos la bienvenida a... Acaba de entrar nuestro amigo Javier Centeno. Bienvenido, Javier. Okay. Gracias, igual. Buenas tardes, gracias. Miren, nos lees el siguiente párrafo, por favor. En la escala de existencia de las criaturas, las serafines apenas están por delante de las razas de naturaleza y dotación de personalidad. De hecho, cuando seáis liberados de la carne, os volveréis muy parecidos a ellos. En los mundos mansión empezaréis a apreciar a las serafines, en las esferas de la constelación a disfrutar de su compañía, mientras que en Salvington compartirán con vosotros sus lugares y adoración. Durante toda la ascensión en la Morontia y después en la del Espíritu, vuestra fraternidad con las serafines será ideal, compañerismo magnífico. Gracias, Miriam. Ustedes saben, las serafines nos pueden acompañar hasta el paraíso. Y están inmediatamente por encima de nuestra naturaleza mortal. Sin embargo, los seres intermedios están a mitad de camino entre esas dos categorías, digamos, de creación. Ahora, los ángeles no son morontiales, los ángeles son espirituales. Toda la creación angélica de la ministra son seres espirituales, 100%. Bien, ¿Me permite, Pepe? Sí, cómo no. Sí, sobre ese mismo párrafo que estamos leyendo, ahí hay una expresión que podría pasar desapercibida cuando dice que compartirán con vosotros, es decir, nosotros compartiremos con las serafines sus lugares de descanso y adoración. Y eso del lugar de descanso es muy importante porque los reveladores nos dicen que en toda la prolongación y el trayecto de nuestra carrera ascendente siempre habrá tiempo para el descanso, la adoración y la diversión. Y ese tipo de descanso o reposo es algo que está previsto en los planes creativos. De hecho, los reveladores nos hablan de los 7 reposos del tiempo. 7 fases en las cuales los seres como nosotros de origen material y los seres espirituales descansan para reponer sus energías y posiblemente para entrenarse, capacitarse en los asuntos que les correspondan. Era lo que quería agregar y decirle que en YouTube, en mi canal Jairo Miranda Urantia, tengo un video llamado Los 7 reposos del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Sí los he visto, excelentes, los recomiendo, por favor. Entren al canal de Jairo y van a encontrar maravillas. Sí, pero aparte de esos reposos que son transiciones a otros estados superiores de nuestra carrera evolutiva, de nuestra carrera de perfección, también hay, digamos, desgaste por las actividades que tenemos que hacer y necesitamos momentos de descanso. Inclusive los ángeles tienen que recargarse y ahora vamos a ver cómo lo hacen, cómo ellos descansan o cómo recargan sus baterías. Bien, ahora sí, pasamos a la siguiente sección y le damos la bienvenida a Anita, que sabemos que ha tenido ciertas dificultades para llegar, pero ya estás aquí, Anita, bienvenida. Hola, hola a todos. Ok, voy a agregarte acá en la lista de lectores. Hola, Anita. Buenas Hola, hola a noches. todos. ¿Qué tal? Hola. Hola, Ana. ¿Qué tal, Jairo, todos? Mario, te toca. ¿Querés? Bienvenida. Gracias. Las ángeles no reveladas. Les recordamos que estamos leyendo o estudiando el documento 38. En todos los dominios del universo local ejercen su actividad numerosos órdenes de seres de espíritu
que no son revelados a los mortales porque no están relacionados de ningún modo con el plan evolutivo de ascensión al paraíso. En este documento, la palabra ángel se limita intencionadamente a designar a aquellas descendientes seráficas y asociadas del Espíritu Madre del Universo que trabajan con tanta dedicación en los planes de supervivencia de los mortales. En el universo local sirven otros 6 llamados. Las ángeles reveladas, que no tienen ninguna vinculación específica con las actividades del universo relativas a la ascensión de los mortales evolutivos al paraíso. Estos 6 grupos de asociadas angélicas no se denominan nunca serafines, ni se hace referencia a ellas como espíritus ministrantes. Estas personalidades están dedicadas por completo a cuestiones administrativas y otros asuntos de Nevadón que nada tienen que ver con la carrera progresiva del hombre de ascenso espiritual y logro de... ¿Puedes subir un poquito, Pepe? Y logro de la perfección. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, Mario. Miren ustedes, una vez más, en casi todos los documentos nos dicen este grupo de seres no son revelados, en fin. Y aquí, hablando de los ángeles, hay 7 grupos no revelados porque simplemente no tienen nada que ver con nosotros, no interactúan en nuestra carrera ascendente, ¿no? Y a ellas no deberíamos considerarlas ángeles, ni tampoco denominarlas serafines. Están abocadas a otras muchísimas tareas de servicio que hacen dentro del universo y que seguramente las conoceremos cuando estemos al otro lado, pero por el momento no se nos revela porque es una información que solamente nos confundiría y no nos ayudaría en nuestra progresión, en nuestra carrera ascendente. Ok. Y eso es todo con respecto a estas órdenes angélicas no reveladas. Pasaríamos, no quiero confundirme el orden, le toca a Vanessa. Los mundos seráficos. El 9º grupo de 7 esferas primarias del circuito de Salvington está formado por los mundos de las serafines. Cada uno de estos mundos tiene 6 satélites tributarios, donde se encuentran las escuelas especiales dedicadas a todas las fases de la formación seráfica. Si bien las serafines tienen acceso a los 49 mundos que comprende este grupo de esferas de Salvington, solo ocupan de forma exclusiva el primer grupo de 7. Los otros 6 grupos están ocupados por los 6 órdenes de colegas angélicas no reveladas en Urantia. Cada uno de estos grupos mantiene su sede en uno de estos 6 mundos primarios y lleva a cabo actividades especializadas en los 6 satélites tributarios. Cada orden angélico tiene libre acceso a todos los mundos de estos 7 grupos diversos. Muy bien. Recuerden ustedes que Salvington está rodeada, Salvington es la capital de nuestro universo local. Está rodeada por 490 esferas. Son 10 grupos de 49 esferas, distribuidas en 7 satélites principales, cada uno de los cuales está rodeado por 6 subsatélites que también se llaman los mundos tributarios, ¿no? En donde se realizan actividades relacionadas con la actividad que corresponde a ese satélite en especial, ¿no? A uno de los 7. Las serafines ocupan solo el primer satélite, porque los otros 6 corresponden a los espacios de actividad destinados a las 7 órdenes angélicas no reveladas. ¿Ok? O sea que ellas están en el primer mundo
de los 7, ¿no?, que corresponden al grupo de las serafines, ¿no?, de Salvington. Acá están los mundos seráficos. Octavio no lee. Javier, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Javier Centeno. Estos mundos son algunos de los magníficos dominios de Nevadón. Las fincas seráficas se caracterizan tanto por su belleza como por su extensión. Allí cada serafín tiene un verdadero hogar, y hogar significa el domicilio de dos serafines. Viven en parejas. Acá vamos a precisar unas cositas, ¿no? Nos están hablando que las serafines viven en su casa, en su hogar, en pareja, ¿ok? Si bien ellas son consideradas hijas del espíritu materno y por lo tanto serían, desde el punto de vista de un planeta como Urantia, donde hay sexos, serían consideradas mujeres. Ellas tienen diferente polaridad, por eso necesitan estar en parejas, ¿ok? Una tiene la polaridad positiva y la otra tiene la polaridad negativa y ambas se complementan. Por lo tanto, no son diferentes sexos, sino son diferentes polaridades necesarias para cuando ellas se conectan en los circuitos energéticos y recargan sus energías, ¿no? Recargan sus baterías, por decirlo de alguna manera, necesitan ambos polos. Pero una vez que están recargadas, pueden independientemente hacer distintas actividades una y otra, ¿no? Pero siempre están juntas o en algunos momentos especiales tienen que estar juntas y también viven juntas bajo el mismo techo, así que ese hogar tiene techo. Bien. Pepe, una pregunta. Sí. Una pregunta. Nosotros, los seres humanos, los mortales, somos duales, ¿verdad? Estos ángeles también son duales, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la polaridad. Eso no me queda muy... Yo no sé si son duales porque son creados por la ministra divina, ¿no? Está justamente pensando en eso, no sé. Pero eso no creo que tenga que ver mucho con la polaridad. Es otra cosa. La dualidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos polaridad positiva y negativa. Sí, gracias por la pregunta, Ketita. En realidad, ellas son seres de origen único o de origen, ¿cómo podríamos decir? La madre, ¿no? La ministra divina las crea. Son creadas por la ministra divina, por lo tanto tienen un origen singular, ¿no? Sin embargo, tienen polaridades, están polarizadas y actúan en pareja para ciertas cosas, como por ejemplo recargarse. Una es la positiva, otra es negativa, y una siempre es algo dominante sobre la otra, pero al final son complementarias, están hechas de esa forma, ¿no? Pero no quiere decir que sean duales. Que estén en parejas no significa que sean duales, porque el término dual, tal como está en los documentos, se refiere al origen de la criatura. Nosotros somos inicialmente de origen singular, porque como ustedes saben, el soplo divino de la vida en nuestro planeta lo da la madre, la ministra divina, la madre del universo local. Pero cuando recibimos la influencia o la elevación biológica de Adán y Eva, en ese momento recibimos también del Padre del universo, porque Él crea a los hijos materiales, y desde ese momento pasamos a ser seres de origen dual. Eso es muy interesante. En un primer momento, cuando las razas todavía no han recibido la sangre adánica, son exclusivamente de origen materno, de la madre del universo. Pero después, cuando viene Adán y Eva, nos convertimos en seres duales, porque ya tenemos
la genética del padre del universo, ¿no? Yo lo veo así. ¿Algún comentario? Es interesante. Permíteme, Pepe. Sí. Se me olvidó. Déjame aquí levantar la mano. Sí, no te preocupes. Pueden interrumpir y pueden intervenir en cualquier momento. No necesitan levantar la mano. Ok. Gracias. Sí. Interesante pregunta de Ketty, aunque al principio pudiera parecer simple y realmente no lo es. Eh, En el libro de Urantia se utiliza el término dual en varios sentidos. Como nos decía Pepe, uno de esos sentidos es para indicar el origen de un ser, de una criatura, para indicar que tiene origen en dos seres. También se utiliza el término dual para indicar la separación de sexo en referencia a las criaturas sexuadas, las criaturas que tienen los sexos separados. Las serafinas no tienen sexo, son asexuadas. Por lo tanto, en ellas no se puede hablar de dualidad, pero tienen una característica que no tenemos los seres sexuados y es la polaridad. Entonces, yo supongo que en sustitución de esa dualidad, porque ellas son de origen único, son de origen exclusivamente en el espíritu creativo del universo local. Entonces, en sustitución de esa dualidad se usa el término polaridad. Como nos decía Pepe, si hablamos desde el punto de vista de la energía, una podría ser positiva y la otra negativa. Si hablamos desde el punto de vista de la actitud, una es pasiva y otra es activa, pero a final de cuentas, como nos decía Pepe, ambas son complementarias y complementarias de manera funcional, es decir, para cumplir algunas misiones, algunos trabajos necesitan trabajar, hacerlo en parejas. Para otros no, pero bueno, forma parte de sus características. Eso era lo que les quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Excelente. Bien, ha leído, ¿quién leyó? Javier, ¿no? Anita, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Sí. Aunque no son varón y mujer como los hijos materiales y las razas mortales, son negativas y positivas. Anita, discúlpame, ¿puedes acercarte un poquito al micro o asegurarte de que esté bien conectado porque se te escucha entrecortada la voz? Debe ser porque estoy con el ventilador, porque estoy con calor. No, ahora sí te escuchamos perfecto. Ya. Ok. Aunque no son varón y mujer como los hijos materiales y las razas mortales, las serafines son negativas y positivas. En la mayoría de las misiones se necesitan 2 ángeles para realizar la tarea. Cuando no están encircuitadas, pueden trabajar solas y tampoco necesitan complementos de su ser cuando están estacionarias. Por regla general, conservan su complemento original, pero no necesariamente. Estas asociaciones vienen determinadas principalmente por las funciones a realizar. No se caracterizan por la emoción sexual, aunque son sumamente personales y verdaderamente afectuosas. Gracias, Anita. Bien, aquí están complementando lo que acaba de explicar Jairo, ¿no? Que para algunos trabajos deben estar en pareja y otras labores pueden hacerlas por separado, pero aquí usan la palabra encircuitadas. ¿Qué significa esto? Esta palabra no está en el diccionario, lo he subrayado acá en rojo. Significa que ellas tienen que conectarse a los circuitos energéticos para recargar sus baterías o para reenergizarse y poder seguir cumpliendo con sus actividades. O sea, tienen una energía que se va desgastando a medida que trabajan, igual que todos nosotros, y que tienen que recuperarla de alguna manera. Y ellas la recuperan encircuitándose. Entonces, para encircuitarse tienen que estar los dos polos, positivo y negativo, si no, no circula como
imaginándonos cómo es esa energía, no circula esa electricidad por ellas y recarga sus baterías. Es algo así como que se enchufan. Es como que se encircuitan, ¿no? O sea, de alguna manera se conectan con ese circuito. Ahora vamos a ver que los seres intermedios primarios también usan los mismos circuitos de energía. Permíteme, Pepe, con relación al comentario de Anita, sí, imaginemos un enchufe, ¿no? Un enchufe tiene dos puntos de conexión a la toma de corriente. Si le quitamos un punto de conexión, pues no hay circulación de corriente allí. Entonces, así eso sería no trabajar de manera encircuitada. Deben estar juntas, como nos decía Pepe, para conectarse a los canales, a los diversos canales de energía. Los reveladores nos dicen que hay aproximadamente unos 30 canales de energía, pero no abundan mucho más en eso. Entonces, para conectarse a esos canales de energías, necesitan estar las dos. Debe haber allí algún proceso de transformación y captación de energía que requiere de esos dos polos para ir de un sitio a otro o en una dirección y en otra. Algo debe haber allí que no ha sido revelado, pero que posiblemente logremos entender cuando vayamos a los mundos moronciales. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Entonces tiene que cerrarse el circuito. Los dos polos tienen que estar presentes. Ok, pasamos al siguiente párrafo. Damos la vuelta. Ketita, nos lee, por favor. A ver, ya. Aunque no son varón... No, esa ya la leímos, el último Sí, párrafo. disculpa. Sí. Ahora sí. Además de sus hogares designados, las serafines tienen también sedes de grupo, compañía, batallón y unidad. Se congregan en reuniones cada milenio y todas acuden conforme al momento de su creación. Si una serafín tiene responsabilidades que le impiden ausentarse de sus deberes, alternará la asistencia con su complemento, que será relevada por una serafín con otra fecha de nacimiento. De esta forma, cada miembro de una pareja seráfica está presente al menos en una de cada 2 reuniones. Gracias, Ketita. Acá nos están hablando de una cosa muy interesante. Ellas se reúnen cada 1000 años y se reúnen de acuerdo a la fecha en que fueron creados. O sea, estamos hablando de grupos de los 41.800 y pico, ¿no? Que tienen que reunirse, tienen que cumplir con asistir a esa reunión. Y si están a cargo de un mortal, son, digamos, guardianas del destino, deben, durante ese momento que van a salir a la reunión de su grupo, deben ser reemplazadas por otra serafín con otra fecha de nacimiento, que no le tocaba ese día, la reunión. De esa forma, ellas se suplantan, una reemplaza a la otra, y parece que indistintamente pueden cumplir perfectamente la misma misión, aunque no sean digamos, la titular, entre comillas, ¿no? Interesante esto. José, o sea que siempre se reúnen el mismo grupo, no se mezclan con otros grupos de otras fechas de creación. Parece ser así, que en estas asambleas, que en estas reuniones de milenarias, solamente está el grupo que apareció, que fue creado en esa fecha específica, ¿ok? Ajá, sí. Así parece ser. Permíteme, José. Adelante. Sí, a la pregunta de Vanessa, de esa forma comparto la interpretación de Pepe, ¿no? Eso es como suponte los actos de grado después que uno sale de la universidad. Como cada promoción sale cada año, entonces cada año cumplen años de graduados, años de promoción y en esa fecha se reúnen exclusivamente los graduandos de esa clase. Así es como interpreto que ocurre con las serafines, que por ejemplo las que fueron creadas el día 4 de julio se reunirán cada 1000 años el día 4 de julio. Las que fueron creadas el 10 de septiembre se reunirán cada 1000 años el 10 de septiembre. Y así ocurrirá con cada una de las, me supongo, cientos
de creaciones que se han realizado en el universo local. Es como también interpreto ese párrafo. Gracias. Así Gracias. un poco como celebramos nuestro cumpleaños cada año. Pero cada 1000 años en ellas. Es cada Claro. 1000 años. Ok. Bien, pasamos al numeral 5 o sección 5 del documento. Le toca a José Luis. Adelante, José Luis. 5. La formación seráfica. Las serafines pasan su primer milenio como observadoras, no como comisionadas en Salvington, y sus mundos escuela asociados. El segundo milenio lo pasan en los mundos seráficos del circuito de Salvington. Su escuela central de formación está presidida ahora por las primeras 100.000 serafines de Nevadón encabezadas por el ángel original o primogénita de este universo local. El primer grupo creado de serafines de Nevadón fue instruido por un cuerpo de 1000 serafines procedentes de Avalon, y posteriormente nuestras ángeles han sido enseñadas por sus propias compañeras más experimentadas. Los Melquisedec desempeñan también un papel importante en la educación y formación de todas las ángeles del universo local, serafines, querubines y cenobines. Gracias, José Luis. Miren, como habíamos dicho, antes de que sean creadas las serafines de Nevadón, están trabajando unas serafines prestadas de un universo cercano, el universo de Avalón. Ustedes van a oír varias veces en varios documentos este nombre, Avalón. Es un universo vecino, uno de los 6 o 7 universos vecinos. No sé si es el más cercano en realidad. Probablemente sea el más cercano para lo que se necesitó, ¿no? Cuando vino Caligastia con su séquito de 100, ¿no? Ellos necesitaban un cuerpo para trabajar aquí en el planeta y vinieron cirujanos de Avalón, podríamos decir expertos en genética o algo, que fueron los que manipularon el ADN de seres seleccionados de los andonitas, que fue la primera raza mortal que habitó el planeta, para darles un cuerpo a estos seres que venían de la sede de la constelación. En fin, eso es motivo de un siguiente documento. Es una historia increíble donde están involucrados seres que vinieron de este universo vecino, Avalón. ¿Ok? Y aquí lo primero que nos dicen en la formación de estas serafines que tienen que ser entrenadas, miren ustedes qué escrupulosa, exhaustiva, exigente debe ser su formación, que el primer milenio se la pasan solo como observadoras, comisionadas en la capital del universo local. Y después, en el siguiente milenio, pasan a las escuelas de los mundos seráficos del circuito de Salvington, ¿no? Esos que acabamos de mencionar. Ellas están en el primer planeta, en el primer satélite de estos 7, ¿no? Que a su vez están rodeados por otros 6 subsatélites o tributarios, ¿no? Y ahí reciben instrucción seguramente por Melquisedec y otros maestros, ¿no? Bien, pero esto de Avalón, ténganlo en cuenta, es un universo local que ha ayudado mucho a Nevadón. Bien. ¿Me permites, Pepe? Como no, Jairo, adelante, por favor. Gracias. Con respecto al párrafo anterior, sí, es muy importante lo siguiente, ¿no? Las serafinas son creadas en cuanto al nivel espiritual y evolutivo, están sobre nosotros y son seres de creación directa, es decir, nacen adultos. Por eso no hay serafines niños. Representarlos como niños, pues, a la luz del libro de Urantia no está bien para no calificar. Pero a pesar de que ellas son seres creadas con cierto grado de perfección, la experiencia no se crea. Las deidades no pueden crear experiencia. La experiencia se adquiere. Y es muy característica de los seres finitos, los seres creados en los 7 superuniversos, los seres creados en el tiempo y el espacio finito.
Y como estos seres dentro de su nivel no han alcanzado el rango de perfección necesario para asistir a los seres mortales, que es su misión, entonces, como nos decía Pepe, primero pasan un milenio observando cómo lo hacen las demás serafinas, y luego en el segundo milenio entran a las escuelas de formación en los mundos seráficos. Posteriormente, ellos deben graduarse, no lo dicen los reveladores, pero yo lo interpreto de esa manera. Ellas deben graduarse y ganarse su asignación en las constelaciones, en la capital del universo local, en las constelaciones y los mundos que le rodean, en los sistemas y los mundos morontiales y los mundos materiales. Y solamente se asignan como guardianes personales y serafinas que van a los mundos evolucionarios a cumplir misiones a las más experimentadas. Observen cómo la capacitación no solamente es necesaria para los seres materiales como nosotros, sino también para muchos seres de origen espiritual. La experiencia no la pueden conceder las deidades, pueden conceder la perfección, pueden crear seres perfectos, pero experiencialmente imperfectos. Y observen la otra característica, este universo de Avalón. Podríamos interpretarlo de manera un poco ligera. Sí, vinieron unos expertos en genética, pero ustedes saben lo que eso conlleva. Primero, conlleva que el Hijo Creador envíe un embajador, un emisario ante el universo, ante ese universo Avalón, con la solicitud, que esa solicitud sea aprobada, que se escoja esa comisión de genetistas y que vengan de ese universo que debe estar tan lejos, pero tan lejos, que jamás lo podríamos ver desde aquí, desde el universo local de Nevadón. Eso me imagino que lleva un tiempo en años terrestres, pues larguísimo. Pero todo eso está planificado dentro del plan divino de progreso creado por el Hijo Creador y el Padre Universal para la creación, evolución y perfeccionamiento de los seres finitos. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Entonces, Avalón nos ha ayudado y nos ayuda con estas ángeles prestadas que entrenan a nuestras serafinas. Muy bien. Seguimos con el siguiente párrafo. Le tocaría... ya perdí la cuenta. ¿Leyó José Luis, creo? Sí, yo leí. Renato. Sí, Adelante, Renato. Renato, ¿estás ahí? Oh, creo que ha tenido que salir. bueno, leo yo. Bueno, Mario, gracias. No, por favor. Al término de este periodo de formación en los mundos seráficos de Salvington, las serafines son movilizadas en los grupos y unidades convencionales de la organización angélica y destinadas a algunas de las constelaciones. No han sido aún comisionadas como espíritus ministrantes, aunque están bien avanzadas en las fases precomisionamiento de la formación angélica. Gracias. Gracias. Gracias, Mario. Miren ustedes, es muy estricto esto. Antes de pasar a ser serafines, perfectamente capacitadas para ser ministrantes, ¿no? Tienen que haber cumplido con todos los requisitos de formación y es bastante larga y tienen que haber ganado también experiencia. Muy bien. Ahora sí le damos a Renato, que había salido por alguna razón. Adelante, Renato, puedes leernos el siguiente. Sí, es que me volvió a sacar, pero ya regresé. Oh, qué bueno.
Las serafines se inician como espíritus ministrantes, sirviendo como observadoras en los mundos evolutivos más bajos. Tras esta experiencia, vuelven a los mundos asociados de la sede de la constelación a la que están asignadas para comenzar sus estudios avanzados y prepararse más definitivamente para servir en algún sistema local. En particular, al término de esta educación general, son ascendidas al servicio de alguno de los sistemas locales. Nuestras serafines completan su formación en los mundos arquitectónicos vinculados a la capital de algún sistema de Nevadón y son comisionadas como espíritus ministrantes del tiempo. Gracias, Renato. Muy bien, entonces miren, primero tienen que ir a unos mundos en donde hay seres primitivos, ¿no? Hay bárbaros, podríamos decir, que están ahí y ellas, bueno, observan y ganan experiencia. Y después, con esa experiencia, vuelven a la sede de la constelación para ser asignadas a algún sistema, dice, algún sistema, entre los cuales está el nuestro, Satania, nuestro sistema local, de 1000 mundos, de los cuales 619 están poblados. Muy bien. Le tocaría a Jairo. ¿Nos puedes leer, Jairo, el último párrafo de este numeral? Sí, con todo gusto. Veamos. Una vez que han sido comisionadas, las serafines pueden recorrer todo Nevadón e incluso Orbontón en sus misiones. Su trabajo en el universo no tiene trabas ni limitaciones. Están estrechamente vinculadas a las criaturas materiales de los mundos y siempre al servicio de los órdenes más bajos de personalidades espirituales. Ponen en contacto a estos seres del mundo del espíritu con los mortales de los mundos materiales. Muy bien. Gracias. ¿Habría algo que comentar ahí, Jairo? Bueno, sí, observen que al utilizar la palabra comisionada, eso supone que ellas deben pasar por una evaluación previa y luego supongo que de acuerdo a las habilidades, a las destrezas que demuestren, entonces serán asignadas, como decías tú, Pepe, probablemente a practicar como guardianes o de aquellos seres que están en la época primitiva del hombre, es decir, antes de la llegada del príncipe planetario, o serían enviadas a otros mundos donde la cultura ya esté avanzada. Yo pienso que eso se lo gana cada una de ellas con lo que aprenda, con sus diferencias particulares. Y es muy importante la segunda frase donde dice que su labor y tal vez el objeto y la finalidad de su creación está relacionada con nosotros, los seres mortales. Pienso que esa es su misión principal y su mayor logro. No todos las serafinas pueden actuar como guardianes seráficos, guardianas seráficas de los mortales. Solo las más capacitadas logran este privilegio. Y esto es un privilegio que ellas buscan porque es la única manera en que pueden ascender, en que pueden crecer espiritualmente, en que pueden llegar al paraíso y formar parte del cuerpo de la finalidad, solo si van en compañía de un mortal ascendente. Entonces, por eso el cargo de serafina guardiana de un ser mortal es altamente apreciado por estas órdenes de ángeles. Era lo que les puedo agregar por ahora. Gracias. Disculpe, más allá de operar con ese privilegio que habla Jairo de guardianes de personas humanas de carne y hueso, ¿qué otros cometidos tienen o qué otras funciones hacen respecto al servicio de la humanidad, de los mortales de los mundos materiales? Gracias. ¿Tú quieres contestar, Jairo? Sí, por lo menos obsérvalo
observa lo siguiente, ¿no? Las ángeles de menor nivel de perfección son las querubines y las zanobines. Ellas actúan como asistentes de los ángeles guardianes, de las ángeles guardianas, de las custodias seráficas. Pero luego de servir por mucho tiempo en los mundos materiales como asistentes, por méritos de servicio, las querubines y las zanobines son abrazadas por el espíritu materno de cada universo local, es decir, van a la capital y allí la Madre Divina ¿las transforma en qué? Las transforma en compañeros morontiales. Y esos compañeros morontiales es esa cantidad de seres que nos va a asistir cuando nosotros nos despertemos en los mundos morontiales. Y luego de mucho servir de esos compañeros morontiales, de muchos años de servicio, aquellos que se ganen ese privilegio son llamados, no, aquellas que se ganen ese privilegio son llamadas nuevamente a Salvington. Y allí son abrazadas nuevamente por la ministra divina y entonces son enviadas a servir como serafinas guardianas. Y es a partir de allí entonces que ellas pueden acompañar a los mortales ascendentes hasta el paraíso. Observa toda esa variedad de servicios que nos prestan las serafinas, las querubines y las zanobines de servicios revelados, porque de pronto hay otros que nosotros no conocemos. Entonces, esa es una muestra del servicio que ellas nos prestan, tanto acá en el planeta físico de natividad, como en los mundos morontiales y a través de los mundos espirituales, cuando alcanzamos las 6 primeras etapas de espíritu, cuando nos convertimos en seres espirituales. No sé si eso te responde, Javier, y bienvenido. Teníamos tiempo que no nos veíamos. Sí, Jairo, sí, gracias. Sí, perfecto, muy claro, Jairo. Muchas gracias. Amén. Gracias, Jairo. Yo creo que aquí conviene también aclarar a qué se refieren cuando hablan de serafines guardianas, ¿no? En realidad no son guardaespaldas o algo por el estilo como podríamos imaginar por el término, ¿no? Ellas son guardianas del destino, guardianas de nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro destino es llegar a los mundos mansión. Ustedes saben que de acuerdo a los círculos psíquicos que hayamos llegado, ¿no? Que son 7, que generalmente estamos pues en alguno de los primeros, pero los que llegan me parece, al tercer círculo psíquico, ya tienen una pareja de serafines personal. Porque antes de estar en ese nivel de espiritualidad, de desarrollo, digamos, espiritual, los serafines están encargados de grupos grandes, de 100, grupos de 50 mortales, ¿no? Pero cuando llegamos al tercer ciclo psíquico, ya tenemos asignado una pareja de serafines guardianas del destino. No son guardianas de nuestra integridad física, intervienen o hablando de otras funciones de guardianía, intervienen en crear situaciones que nos van a ayudar a superar deficiencias, superar, digamos, tendencias animalísticas o qué sé yo, que nos ayudan a nuestro progreso espiritual. Ellas crean situaciones a veces difíciles por las cuales nosotros debemos pasar y superar, ¿no? Y obviamente ellas saben qué nos van a poner en el camino, qué obstáculo, con la certeza de que lo podemos superar. No nos van a poner un obstáculo que nos va a terminar, pues, anulando, ¿no? Que es imposible resolver. Bueno, pero es una parte de su misión. Lo más importante cuando nos referimos a guardianas del destino
es que ellas van a ser las custodias de nuestra alma. Nuestra alma es nuestra mente espiritualizada gracias a la influencia del ajustador del pensamiento. O sea, el alma que se crea es lo que persiste, lo que perdura, lo que trasciende la muerte física, ¿no? Y ellas custodian esa alma. El ajustador se lleva una transcripción, una copia de esa alma con todas nuestras vivencias, con nuestros actos, ¿no?, de trascendencia eterna, de trascendencia espiritual, y ellas cuidan celosamente eso. Por eso es una altísima responsabilidad que se les da a estas ángeles, y de eso depende nuestro destino, de eso depende que seamos resucitados en el primer mundo mansión. Se dan cuenta de la trascendencia de lo que significa ser guardiana del destino. El destino es el primer mundo mansión. Y los seres que no han llegado al tercer círculo psíquico, no, que no han tenido un nivel de espiritualidad, en fin, tenían dudas sobre, qué sé yo, si existe Dios, si no existe Dios, quién será Jesús, será un maestro ascendido, será un profeta más, en fin, esa gente que todavía no ha desarrollado mucha espiritualidad o es gente puramente materialista, que no vivía en pecado ni y menos en iniquidad, que tenía una conducta ética, que tenía una conducta moral, que eran buenas personas, pero que, digamos, su fe, su espiritualidad estaba muy baja. Esos, después de la muerte, se quedan en un sueño, ¿no?, que se llama de sobreviviente dormir. Y después de que se cumple un periodo de tiempo, que se llaman los juzgamientos de época o las dispensaciones de época, eh, durante ese tiempo que ellos son inconscientes del tiempo que pasa, las ángeles se encargan de llevar esa prueba, esa alma, con todo lo bueno que hizo en su vida mortal, ¿no?, para que en un juicio se decida si debe ser resucitado o no. Entonces, ahí está la misión importantísima que tienen los serafines, guardianas del destino, porque de ellas depende la sobrevivencia de esa alma en el primer mundo mansión. Es importante recalcar eso, porque si uno piensa en ángeles guardianes, creen que son los ángeles que los están cuidando de todo peligro y que vamos a rezarles para que no nos pase nada malo, ¿no? No es así, ¿no? José, entonces esas serafines en ese primer mundo mansión están encargadas de 100 personas, ¿cierto? De 100 almas. Ellas están encargadas de grupos de personas que todavía no han desarrollado mucha espiritualidad, que están en los primeros niveles de los llamados círculos psíquicos, o de avance, o digamos, espiritualización en nuestra vida mortal, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en el libro de Durantia, que tenemos una fe consolidada, que hemos nacido del Espíritu, que tenemos una percepción de Dios en nuestras vidas por experiencia personal, ya estamos en ese tercer círculo psíquico y vamos a ser automáticamente resucitados al tercer día o tercer periodo del tiempo de Satania. Pero otras personas que no han sido malas personas, pero que no creían en Dios, que eran agnósticos, o no digo ateos, pero que, bueno, no les constaba pues nada del mundo espiritual o no les interesaba, tuvieron una vida puramente material, materialista, ¿no? Solamente creyeron en lo que podían palpar, medir y observar claramente, ¿no? Entonces, esas personas quedan en un sueño y los guardianes del destino van a abogar por ellas para su resurrección en el primer mundo de estancia. Es así. ¿Me permite, Pepe? Por supuesto, Jairo, adelante. Ajá, sí, dos cositas, ¿no? Con respecto a la pregunta de Vanessa, esos grupos de 100, de 500, esos grupos custodiados por las serafinas de guardianas del destino, porque es muy importante decir del destino para que nos demos idea que no son guardianas a título personal de integridad, como nos ha dicho Pepe. Esos grupos se llevan a cabo no en los mundos morontiales, es en los mundos materiales.
Ya cuando pasamos a los mundos morontiales y aún no hemos alcanzado los 7 círculos de logro psíquico, nuestro par de serafinas guardianes del destino nos siguen acompañando. Y en el momento en que alcancemos el 100% del primer círculo psíquico, entonces en ese momento estamos capacitados para que nuestra alma, no nosotros, nuestra alma se fusione con el ajustador. En los grupos se dan aquí, esos grupos de 500, 100, 50, 10 y una persona para ser custodiado se da es en el planeta de natividad, no en los mundos no está revelado que se dé en los mundos morontiales. Y cuando digo no está revelado, quiero decir que yo no lo he leído. No que sea cierto o sea falso, sino que simplemente si lo han dicho los reveladores, pues yo no lo recuerdo. Y es muy importante llamarlas serafinas guardianas del destino, para dejar por sentado que no son guardianas de integridad. No sé si eso te aclara un poco, Vanessa. Gracias. Sí, sí, justo, sí, muy bien. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Jairo, está clarísimo. Muy bien, a ver, leíste, Jairo, le toca a Miriam, por favor. ¿Nos puedes leer el primer párrafo de la 6ª sección, la organización seráfica? 6. La organización seráfica. Transcurrido el segundo milenio de esta seráfica, las serafines se organizan bajo el mando de sus jefas en grupos de 12 pares, 24 serafines, y 12 grupos constituyen una compañía, 144 pares, 288 serafines, dirigida por un líder. 12 bajo el mando de una comandante constituyen un batallón, 1.728 pares o 3.456 serafines, y 12 batallones bajo el mando de una directora forman una unidad seráfica, 20.736 pares o 41.72 individuos, mientras que 12 unidades bajo las órdenes de una supervisora constituye una legión que suma 248.832 pares o 497.664 individuos. Jesús aludió a uno de estos grupos cuando dijo aquella noche en el huerto de Getsemaní: puedo ahora mismo pedírselo a mi Padre y me enviará en el acto más de 2 millones de ángeles. Ok, gracias, Miriam. Miren, este primer párrafo está lleno de números. ¿Recuerdan ustedes en un documento anterior que leímos que el sistema decimal caracterizaba todo lo que era el mundo material? O sea, la realidad, espacio-tiempo de los 7 superuniversos. Y que los números 3, 6 y 9 tenían que ver con el espíritu, con el mundo espiritual. ¿Ok? El número 12 y 24 tienen, y sus múltiplos tienen que ver con las formas de vida diseñadas por los arquitectos del ser. ¿Ok? Detrás de todo eso hay una serie de cosas muy interesantes, pero a lo que quiero llegar con esto de los números es el número 9. El número 9 es el último de la lista decimal, ¿verdad? Después del 9 vendría el 0 o vendría el 10, que ya sería la combinación del 1 con el 0. Entonces, lo que quiero resaltar acá es que el 9 podríamos considerarlo el número que gobierna todos los demás números y es el número de nuestra creación local. Me explico. Si nosotros buscamos la raíz matemática de cada uno de estos números, vamos a obtener siempre un 9.
¿No me creen? Vamos a empezar por esto, ¿no? 144, una compañía tiene 144 pares, o sea, 288 serafines. Si sumamos, vamos a sacar la raíz numérica del 144, 4 y 4, 8 y una 9, ¿verdad? Y si queremos ver la raíz de 288, tenemos 8 y 8, 16 y 2, 18. 8 más 1, 9. Este número, voy a saltearme un poquito hasta llegar a este, 41.472. ¿Recuerdan el número? Es el número de los grupos de promociones de serafines que son creadas por la ministra divina. O sea que una unidad seráfica que está a cargo de una directora, ¿no? Engloba a una promoción completa de serafines, 41.472. Si nosotros sumamos 4 y 4, 8 y 2, 10 y 7, 17 y 1, 18, 8 más 1, 9 nuevamente. Si sumamos los pares, aquí 20.736, tenemos 7 y 2, 9, y 3, 12, y 6, 18. Otra vez 8 más 1, 9. Si buscamos aquí 1728, 7 y 2, perdón, 8, 8 y 2, 10, 17 y 1, 18, 8 y 1, 9. Ok. Hay un documento que Ketty me dice, muestra la lámina. Hay un documento que, pero nos vamos a salir un poquito. No, yo quisiera avanzar en eso y después les explico la lámina. Sí. Aquí tenemos 3.456. Ok. 6 y 4, 10, y 3, 15, y 3, y 5, 15, y 3, 8. 8 más 1, 9. Todos estos números, la raíz de todos estos números es 9. Y vamos a ver más números a continuación. Bien, en este esquemita estamos viendo lo que es una compañía, 144 pares, un batallón, 1.728 pares, una unidad, 2.736. Ok. Saquen la raíz numérica de todos estos números. Todos dan 9. 35.831.808 pares. 5 y 3, 8, y 8, 16, y 4, 20. 28 y 8, 36. 6 y 3, 9. Ahí está. Qué curioso, ¿no? Y si ustedes, voy a compartir el documento que dice Ketty, porque aquí, esto no lo he descubierto yo. Esto sí, lo que está en el documento, sí me di el trabajo de sumar todos los números, pero lo de los números 3, 6 y 9 que están mencionados en los documentos, los estudió Tesla. Voy a compartir con ustedes, voy a dejar de compartir esto para compartir el otro papel. Déjenme ver acá. Entiendo que me estoy saliendo un poco, pero estas matemáticas son increíbles. Pero es sumamente interesante porque tiene que ver con lo que normalmente se conoce como las matemáticas cósmicas, es decir, el papel que juegan las matemáticas y las medidas matemáticas en la creación de nuestro gran universo, que no es solamente cuestión de especulación, de arte adivinatorio, de arte tal vez comercializado, sino que realmente hay una medida matemática o una cantidad de medidas matemáticas que se dan fijas, que son proporcionales, que no son casuísticas ni han surgido por espontaneidad, sino que evidencian la actuación de una mente inteligente, y esa mente inteligente indudablemente tiene su origen en Dios, nuestro Padre Universal. Así es lo que podríamos llamar la geometría sagrada, ¿no? Correcto. Pero acá les voy a compartir el documento. Es un pequeño resumen de varios documentos que hablan de esto. A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Minimizar y después compartir.
Vamos a compartir el documento. Acá está. ¿Lo ven? Ok. Bien. En el documento 36 nos dicen que es el documento de los portadores de vida, que el sistema decimal caracteriza la realidad espacio-temporal, o sea, los 7 superuniversos. ¿Ok? Cada superuniverso tiene 10 sectores mayores, cada sector mayor, 100 sectores menores, está equivocado acá. Cada sector menor, 100 universos locales, cada universo local, 100 constelaciones, y así en base 10. Pero los números del mundo espiritual son el 3, el 6, el 9. El 7 viene a ser la permuta de 3. Acuérdense, los espíritus maestros, que son las combinaciones, ¿no?, de las 3 personas de la deidad, ¿no? En el ámbito de la vida están los números 3, 7 y 12, o sus múltiples o combinaciones de ellos. Pero vamos a la parte interesante que observó Tesla. Después pueden ustedes, les voy a pasar este documento para que lo vean, lo lean con detenimiento. Por ejemplo, partimos del número 1. El doble de 1 es 2. O sea, si creamos sobre el 2 tenemos el 4. Sobre el 4 tenemos el 8. Sobre el 8, el 16, el 32. La raíz de todos estos números es 1, 2, 4, 8, 7, 5, y se repite 1, 2, 4, 8, 7, 5, y nuevamente 1, 2, hasta el infinito. Si sacamos la mitad, o sea, si reducimos el número 1, tenemos 0.5, 0.25, 0.125, 0.625, 0.3125, y tenemos la misma secuencia. 1, 5, 7, 8, 4, 2. 1, 5, 7, 4, 2. ¿Qué números faltan? Falta el 3, falta el 6 y falta el 9. Siempre faltan el 3, el 6 y el 9 en estas secuencias numéricas. El 3 y el 6, que pertenecerían al mundo espiritual, tienen su propio comportamiento. O sea, reproduzcamos estos números. El doble de 3, 6. El doble de 6, 12. El doble de 12, 24. Y tenemos siempre 3 o 6. 3, 6. 3, 6. 3, 6. Igual si reducimos el número. 3, 1, 5, 0, 75, 0, 3, 7, 5, 0, 18, 7, 5, 3, 6, 3, 6, 3, 6, hasta el infinito. La realidad del 6 es igual a la realidad del 3. Aquí tienen ustedes. 3, 6, 3, 6. Se repite lo mismo. Pero el número 9 controla a todos los demás. Controla el 3 y el 6 y por ende todos los demás. Es la esencia de la geometría del tiempo y el espacio y de todas las formas y los tiempos. Se reducen al número 9. Tenemos aquí. Trabajemos con el 9. El doble de 9 es 18. Reproducimos el 18, tenemos el 36. Recreamos el 36, tenemos el 72, 144, 288. La raíz de todos estos números siempre es 9. Igual si lo reducimos. La mitad de 9 es 4.5, la mitad de 4.5, 2.25. La mitad de 2.25, 1, 125. 9, 9, 9, 9, 9. Y así hasta el infinito. Todas las matemáticas del universo se basan en el 9. El 9 representa el todo y la nada. Si reemplazamos el 9 de cualquier número por 0, la raíz de dicho número seguirá siendo la misma. Por ejemplo, 798 lo convertimos en 708, reemplazamos el 9 por el 0. La raíz es la misma, 6. Sí, y lo mismo sucede si reemplazamos el 0 por el 9, en cualquier número. Siempre va a dar ese número su misma raíz, con 9 o con 0, o viceversa. Lo mismo sucede si multiplicamos el 9 por 0 o por cualquier número. La raíz siempre va a ser la misma, no varía. Por ejemplo, 26 por 9 da 234. 234, 9. Su raíz es 9.
4 y 2, 6 y 3, 9. 75 por 9, por decir otro número, da 675, su raíz 18 igual 9. Si vemos las figuras geométricas, bueno, vamos con el tiempo primero. Una hora tiene 3.600 segundos, 6 y 3, 9. Un día tiene 86.400 segundos, 8 y 6, 14 y 4, 18, 8 y 1, 9. Una semana tiene 604.800 segundos. Un mes tiene 2.592.000 segundos. Todos estos números dan 9. Un día tiene 1.440 minutos. 4 y 4, 8 y 1, 9. Una semana tiene 10.080 minutos. Un mes tiene 43.200 minutos. El triángulo, la suma de sus ángulos da 180, igual 9. La suma de los 4 ángulos de un rectángulo da 360, 6 y 3, 9. La suma de los ángulos de un pentágono dan 540 grados, 5 y 4, 9. Y así con todas las figuras geométricas, hasta llegar al círculo que tiene 360 grados, 6 y 3, 9. Bien, esto es lo que les quería compartir. Vamos a cerrar. Sumamente interesante para reflexionar, ¿no? Sí. Entonces, el 9 es el número de Miguel de Nevadón. Toda la creación está en base a 9. Y los números espirituales son el 3, el 6 y el 9. Interesante, ¿no? Bien. Hay unos videos sobre la geometría sagrada y sobre esto de Tesla que son interesantes, les los recomiendo, están en YouTube. Ok, seguimos con nuestro documento. ¿Tenemos tiempo todavía? 15 minutos. Leo. Ok, adelante. Vamos a... ¿Qué estoy haciendo? 30. Pepe, una pregunta antes que lea Mario. Sí. ¿Por qué es necesario que exista un ejército? Un ejército lleno de ángeles, huestes angélicas. ¿Cuál es la necesidad de tener un ejército en Nevadón? ese séquito de ángeles? ¿No? O sea, se supone que en el mundo ¿cuál es el espiritual... peligro? ¿Ah? Se supone que en el mundo espiritual no necesitas tú una armada, un ejército, una aviación, Y estamos hablando acá de compañías, batallones, unidades, legiones. Enorme. O sea, esta es una organización castrense, ¿no? Es una organización milicia, digo yo. militar, es una milicia, ¿verdad? Bueno, te voy a explicar por qué es necesario eso. Cuando hubo la rebelión de Lucifer, en donde intervinieron estos hijos, la Nonandés primario y secundario, el príncipe planetario, entraron con todas sus huestes angélicas. O sea, los ángeles se plegaron. No solamente se plegaron los ángeles y arcángeles, sino también se plegaron seres intermedios, seres que tenían influencia sobre el mundo físico. Claro. Entonces era necesario que hubiera agentes defensivos del gobierno universal para detenerlos de alguna manera. Y así fue. Los detuvieron y los metieron a los mundos de las prisiones del Padre, ¿no? En Jerusalén. Esto tiene que ser así. Desgraciadamente, hasta en el cielo deben haber ejércitos defensivos. Yo lo veo así. No sé si Jairo quiere complementar algo. Sí, con todo gusto. Esta es mi interpretación personal. Pienso que en los mundos del tiempo y del espacio que actualmente conocemos, es decir, en los mundos de habitación humana de los 7 superuniversos y en los mundos morontiales, no existe la perfección. La perfección es la meta. Y como existen estas criaturas o existimos estas criaturas, que somos impredecibles porque nuestra reacción depende de nuestro libre albedrío, no estamos controlados por ninguna deidad,
ni hacemos caso a nuestras deidades y a nuestros jefes superiores, entonces dentro de ese plan de creación y perfeccionamiento de los seres imperfectos, se toma como previsión la creación de estos agentes del orden, por llamarle así, ya que nuestros 7 superuniversos son supremamente desordenados. Estamos en el proceso de ordenación, de llegar a la etapa de luz y vida. Cuando lleguemos a estas etapas de luz y vida y ya no se requieran agentes del orden, bueno, supongo que les asignarán otras funciones. Entonces, para prevenir las consecuencias del mal, de las rebeliones, del pecado y de la iniquidad de los seres perfectos, se crea este grupo de contención, este grupo preventivo ante cualquiera de estas situaciones. Y observemos que nos dicen los reveladores que aquí en Nevadón han ocurrido 3 rebeliones. Es decir, que después de ocurrir la primera, pues no se aprendió o los seres que entraron en la segunda rebelión no aprendieron de las consecuencias de la primera, y los seres que entraron en la tercera rebelión, como Lucifer y sus secuaces, no aprendieron de lo que les ocurrió a aquellos seres que fallaron en la primera y la segunda rebelión. Y como todo esto es imprevisible, porque hasta el momento en que el Hijo Creador no ha alcanzado o alcanza el 7º grado de soberanía, hasta ese momento pues se permite que las rebeliones se extiendan en el tiempo. Después que el Hijo Creador alcanza la soberanía, su 7ª donación, entonces ya las rebeliones se terminan de raíz ipso facto. No se les da tiempo para que se arrepientan. Eso es directo, eso es un juicio ejecutivo. La prueba está en las acciones de los seres que han intervenido en esas rebeliones. No hay tiempo para la misericordia porque los rebeldes la han agotado. Por eso pienso entonces que esa organización castrense es necesaria acá en los mundos evolucionarios. Observemos que en Abona no existe, en el paraíso no existe, en el superuniverso no existe ese tipo de organización, tampoco existe en los sectores mayores y en los sectores menores, pero en los universos locales sí existe porque en los universos locales el mal es potencial, está allí y se manifiesta y tiene la posibilidad de manifestarse en cada decisión de nosotros los sujetos evolutivos. Pienso, esa es la interpretación que le doy al origen y el porqué de estas fuerzas castrenses militares. No sé si eso te responde. Gracias. Muchas gracias. Sí. Perdón, eso, Jairo, lo podríamos complementar y entender también en el marco de que la rebeldía a Satanás todavía no está resuelta, ¿ok? Y hay seres espirituales malignos adscritos a esa rebelión que pueden atentar también más allá del mundo físico, por ejemplo en los mundos de estancia, ¿ok? Y por eso es necesario ese ejército, pregunto. Así es, y a la cabeza del ejército está Gabriel, ¿no? El jefe máximo de todas las huestes angélicas y sus generales que vemos acá, ¿no? Del primer ejército, del segundo ejército, del quinto ejército. Muy bien. Permíteme, Pepe, sí, hasta el momento, antes de que el Hijo Creador alcance su 7º otorgamiento y logre la soberanía suprema de su universo local, entonces se permite que los rebeldes
deambulen hasta ciertos límites por el universo o el sistema donde ocurrió la rebelión. ¿Qué ocurre? Después que se les ofrece misericordia y la rechazan, entonces son recluidos con las excepciones que haya, que no sabemos por qué. Por ejemplo, se dice que Caligasti aún está acá, o hasta el momento en que se dieron a conocer los documentos de Urantia, se decía que estaba, o se dice que estaba aquí en el planeta, pero entonces los rebeldes que no aceptaron la misericordia son encarcelados aquí en el sistema de Satania, concretamente en uno de los satélites del mundo del Padre, el séptimo mundo de cultura de transición, y bueno, allí permanecen. Ya no deambulan libremente tentando a los seres que están en su proceso evolutivo y que por su buena fe podrían llegar a ser inducidos a caer en el error por estos seres que, bueno, no se arrepintieron, son pecadores inicuos, irredentes, y posiblemente en algún momento corran el riesgo, si no se arrepienten, corren el riesgo de ser extinguidos cuando se emita el último juicio definitivo en los tribunales de los ancianos de los días en el superuniverso. No sé si eso te responde, Javier. Gracias. Gracias, Jairo. Sí, Bueno, gracias, Jairo, gracias, muchas gracias. se nos ha acabado el tiempo. No vamos a poder terminar este documento que tiene 10 secciones, 10 numerales. Vienen partes muy interesantes, la de los seres intermedios, que imagínense, de 50.000 intermedios primarios, se revelaron 40.000, 4/5 partes. Y de los casi 2.000 intermedios secundarios, en realidad fueron 1.984. Se revelaron 873. Quedaron 1.111, que son el grupo de progreso, que son el grupo de intermedios unidos de Urantia. Gracias a ellos hemos recibido la revelación. Ellos tuvieron la autorización de Obersa y el libro de Urantia ha llegado gracias a ellos. Por eso están dentro del grupo de espíritus ministrantes, junto con los ángeles, pero son de otra naturaleza y otro origen muy distinto. Eso lo veremos en la próxima sesión. Y bueno, hasta aquí por ahora. Ketita, ¿nos das una pequeña oración de despedida Sí, por esta reunión que ha sido especialmente provechosa? Padre amado, te damos las gracias por tu infinito amor, por haber permitido que nos reunamos y nos nutramos espiritualmente con tu revelación. Permítenos ser cada vez mejor, Padre. Permítenos llevar tu mensaje a todos, ser la luz que rodee y que ilumine y que ayude a despertar las conciencias. Te queremos, Padre, y siempre deseamos hacer tu voluntad. Gracias por todo tu amor y por todo lo que nos das. Permítenos ser mejores personas. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Un lindo Amén, amén, amén a todos. y nos vemos. Bendiciones y abrazos. Dios mediante. Dios los bendiga a todos. Ya les mandé. Y bendecido fin de semana. Gracias. Bendiciones, Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a Adiós. todos.